¿cómo prepararme para la batalla? Y en primer lugar, lo primero que debemos entender es que estamos en una guerra espiritual. Estamos en una guerra espiritual y ese es algo que debemos entender, que tenemos que adoptar en nuestro corazón, porque si no entendemos esto no vamos a estar preparados. Génesis capítulo 1 dice, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Inicia entonces la creación de todo lo que estaba desordenado y vacío. Nuestro Dios, por amor, preparó un universo apto para la vida humana, creando día tras día los diferentes elementos que nosotros necesitamos para la vida. No creó al hombre antes de crear las plantas, porque el hombre necesita la fotosíntesis para poder respirar. Y creó a los animales, luego de las plantas que se alimentan de las plantas. Y puso las lumbreras en los cielos, día y noche, el sol y la luna. Y de último, ya, este lugar está perfectamente preparado para que entre el ser humano. Y puso al hombre. Y no solamente puso al hombre en la tierra, sino que hizo un hermoso Edén para que nosotros pudiéramos vivir de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de su creación. Un paraíso en la tierra. Sin embargo, desde el Génesis, donde inicia toda la historia, podemos ver que hay una guerra espiritual. Dios creó los cielos y la tierra y los ejércitos del cielo, creó los ángeles. Y busquemos ahora Isaías 14, 12 al 15, en donde hubo un ángel especial, el lucero, que se rebeló. Satanás se rebeló. Dice Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ya vemos entonces aquí la soberbia de Lucifer, que inicialmente fue instrumento de Dios y se rebeló. Quiso ser semejante al Altísimo. Se enalteció. Fue vano su deseo. Y el versículo 15 termina, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Así mismo fue su caída. Cayó Satanás y el ejército de ángeles que se rebeló en contra de Dios, y ahí es donde tenemos los demonios. Así que váyase preparando para este mensaje. Estamos hablando de una guerra diabólica, una guerra espiritual, una guerra que nos afecta, una guerra en donde el enemigo, Satanás y su ejército, están haciendo todo lo posible para destruir la obra de Dios, lo que nos lleva al segundo lugar. En segundo lugar, entendamos que Satanás es enemigo de Dios y de toda su creación, de toda su obra. Una vez que cae, regresemos a Génesis, Satanás, y revelando sus intenciones, se va en contra
de la creación de Dios. No pudo contra Dios. Fue arrojado al abismo, fue arrojado al Seol. Y dice, ok, no puedo contra el Altísimo, y nunca podrá contra el Altísimo, y ahora dice, voy contra lo que Él más ama, al hombre, a una nación que Él creó, a una raza, a un ser humano que lo creó para que le adore. No pude tener la adoración en los cielos, ahora quiero la adoración del ser humano, la adoración en la tierra, ahora la quiero para mí. Cuando Dios crea al ser humano, le da una indicación bien clara. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esta fue la única restricción que le dio Dios al ser humano, al hombre. No comas, Adán, de este árbol, porque el día que de él mueras, ciertamente morirás. Y Satanás dice, ahí está mi oportunidad. Ahí voy yo. Ahí encontré una falla en la seguridad. Ahí encontré un puerto abierto en este firewall. El ser humano. Su naturaleza. Y lo voy a tentar en esa dirección. Y podemos ver entonces, pase una página, dependiendo de su versión de Biblia, y llegamos al capítulo 3, en donde, a pesar de que Dios le dice al hombre, ciertamente morirás, dice Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Miren esta forma de acercarse de Satanás a la mujer. No fue al hombre, fue a la mujer, y que la hizo pensar, la hizo dudar de la palabra de Dios, la hizo cuestionar de la palabra de Dios, cosa que es también objeto de este mensaje bíblico. Presta atención, que el ataque de Satanás va en contra de toda su creación y en contra de su voluntad, en contra de su palabra. Va a hacer todo lo posible para que a usted no le resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué Dios creó en Génesis? El libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Al mundo, la naturaleza, al ser humano, al hombre. Creó el matrimonio, creó a la familia, creó los gobiernos, estableció al pueblo de Dios. No es casualidad, hermanos, que precisamente la batalla de Satanás ha sido en contra de su creación, en contra de todo lo que fundó desde el principio. ¿Qué podemos encontrar? Un planeta que está en constante contaminación. Claro, producto de la industria, producto de muchas cosas, producto de la corrupción en el mundo por el pecado, producto del amor al dinero. Un planeta que se está contaminando constantemente. Guerras. Si hablamos de la guerra que está ocurriendo en Irak, en Irán, que se supone que están en tregua, esas treguas son como una guerra fría, ¿eh? De repente es un polvorín, de repente revientan de nuevo y eso es todas las décadas. Ese es un lugar que está encendido en guerras. Gente muriendo y hoy día son contados como daño colateral. Hubo un tal bombardeo y bombardearon tales instalaciones militares, no sé qué, energía, lo que sea, pero hubo daño colateral. 200 muertos. ¿Qué daño colateral es ese? Son almas que Dios ama, que por cada una de esas almas Jesucristo vino al mundo a morir por cada uno de ellos.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a morir tanto por los judíos como los que están en la franja de Gaza, por los palestinos, por los ucranianos, los iraníes, por los rusos, por cada uno de ellos que están muriendo en guerras. El hombre enfrentándose al hombre y destruyendo la creación de Dios, destruyendo almas que posiblemente nunca tengan la oportunidad de recibir el mensaje del Evangelio, almas condenadas. Estamos en el mes del orgullo gay. Toda una ideología de género, una desconstrucción de lo que es la familia, que destruye lo que Dios fundó desde el Génesis. Y le dijo a Adán y Eva que debían multiplicarse y fructificar y tomar control de la tierra, a una pareja heterosexual. Y hoy día el hombre se ha autoinventado decenas de géneros diferentes y desviaciones. Y la gente está entretenida, el ser humano está distraído por todo esto. ¿Y qué es lo que están causando? Sencillamente, ya no hay familias. La persecución al pueblo de Dios, lo vemos desde el Génesis. Estamos viendo de que el pueblo que sigue a Jehová, el pueblo que adora a Jehová, está en constante persecución. Hoy día vemos a ISIS, el Estado Islámico, por darle algunos de los nombres, arrestando cristianos y literalmente cortándole las cabezas, y como si fuera un show, como si fuera el hazmerreír del mundo, televisado, enviado a través de los medios. Y cuando los medios ya ven que baja el rating porque no se ven, pasan a otra guerra. Y ahí está el entretenimiento del mundo. Tenemos una lista de los países más perseguidos. En Colombia hay persecución a los cristianos. En Nicaragua, en México, pero hasta en nuestras propias familias. Que sea una familia tradicionalmente de una religión y diga, familia, quiero darles unas buenas noticias. He recibido a Jesús como mi Salvador personal. Ahora te metiste, aleluya. ¿Cómo tú vas a traicionar de esa manera a la familia que hemos sido de tal religión tantos años? ¿Qué pasa? La persecución a los cristianos. Esa es la voluntad, el deseo de Satanás. No pude gobernar sobre los cielos. No pude gobernar en las alturas. Y dice, voy a hacerle la vida imposible a la creación de Dios. Como lo dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Para eso está Satanás. Hoy día encontramos sectas, encontramos religiones, películas, que ahora resulta que Satanás es el bueno, y hay corrientes. No es que él no tuvo la culpa, es que si no fuera por Satanás no hubiera venido Cristo. Él fue instrumento de Dios, casi el mismo papel que le dan a Judas, ¿eh? No, pastor, Judas era bueno. Lo que pasa es que ese no era culpa de él, porque eso estaba escrito. Mentira del diablo. Lo que trata de hacer Satanás con usted y conmigo es lo mismo que hizo con Eva. Tratar de hacer que nosotros dudemos de su voluntad, de su palabra. Y Satanás no es el bueno en esta historia. No le haga caso a la propaganda del mundo. Vino a matar, hurtar y destruir. En tercer lugar, el ataque a la palabra de Dios. Ya lo he mencionado, ¿eh? El ataque global a la palabra de Dios. Vamos a volver a Génesis. Versículo 2 del capítulo 3. Eva no estaba clara de la voluntad de Dios. Eva no estaba clara de la palabra de Dios. Porque si recordamos claramente lo que Dios le dijo al hombre, entendemos de que Dios le dijo al hombre que no podía comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando la mujer ya es cuestionada por Satanás, donde Satanás ya la mareó,
ya la dejó con las piernas de trapo. La mujer, pero, no, Satanás, tú estás equivocado, espérate, te voy a aclarar bien las cosas. Y va Eva con su propia confusión a aclararle a Satanás. Ya entró en la trampa del diablo, ya entró en la confusión del diablo. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Satanás, para que sepas. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Muy bien intencionada posiblemente, pero ¿quién le dijo a la mujer que el hombre no podía tocar del fruto del huerto? Claro que sí podía, pero ahí va sutilmente una contaminación a la palabra de Dios. Ya solamente con la mujer decir algo, poner una coma de más, una jota de más, una palabra de más, prácticamente lo que está diciendo es una herejía. ¿Y qué le dijo Satanás? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Pero qué fue lo que le dijo Dios? Ciertamente morirás. No le dijo a Adán, para que sepas, Adán, si comes mueres. No. Adán, ciertamente morirás. ¿Y qué dijo la serpiente? No moriréis. 180 grados de dirección en relación con la voluntad de Dios. La voluntad de nuestro enemigo, de Satanás, de las huestes satánicas, es completamente opuesta a la voluntad de Dios. No hay ninguna forma en que puedan coexistir. Nosotros no podemos estarle haciendo caso ni al mundo, ni a nuestro corazón, ni a las corrientes que se levantan en este mundo y decir, soy cristiano. Pero soy cristiano. No, sí, pastor, yo soy cristiano y me considero muy devoto. Pero yo creo que realmente todas las cosas fueron hechas por el Big Bang. Y que nosotros venimos del mono. Y además también pienso pues que Dios no tiene ningún problema con la homosexualidad, ni con las mentiritas blancas, porque Dios nos ama a todos por igual. No se deje engañar del mundo. El pecado es pecado. No existe de que es que este pecado es más difícil que este otro pecado, más duro, más profundo. No, pecado es pecado. Y nace entonces la contradicción a la palabra de Dios. No morirás. ¿Y qué pasó? Dios sí es fiel. Dios no le dijo, ay, bueno, Eva, comiste. Para la próxima, pues bueno, esta era la práctica. Como cuando estamos jugando, este era el pin. No, este era el pique. Tampoco. Ciertamente el hombre murió. Vámonos a Mateo, capítulo 13. Y asimismo, durante las diferentes generaciones, la palabra de Dios es sembrada por los creyentes, por personas que son instrumento de Dios para el crecimiento espiritual de las personas, de la iglesia y de los incrédulos, misioneros, maestros, pastores, evangelistas. La palabra de Dios es sembrada y encontramos pasajes como la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y es nuestra labor como iglesia salir a sembrar. Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino, cuando usted escucha la palabra de Dios y usted no la entiende y usted está distraído y usted no le presta atención y usted se está durmiendo y usted está cabeceando y usted está escuchando la palabra de Dios del hermano que le está compartiendo la Biblia, pero tiene el televisor encendido en la Fórmula 1, en la Champions League, no sé cuáles son sus concupiscencias, en la novela turca, le entra por un oído, le sale por otro oído. Quiero que sepa que ese es un proceso que está ocurriendo en la guerra espiritual, que ya les comenté, que estamos en una guerra espiritual. Todo esto es espiritual, hermano. Y cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Sabemos que según la parábola del sembrador, un 25% de la palabra de Dios que es sembrada en los corazones de las personas da fruto. Y aún así, cuando da fruto, mire, Satanás se encarga de las tareas importantes en la Biblia, personalmente, para destruir la creación de Dios. Dice en Juan 8, si ustedes me amarían,
fueran de Dios. Pero no es así, porque ustedes ahora quieren matarme. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Quién tentó a Judas? ¿Quién entró en Judas? El diablo directamente. ¿Quién tentó a Jesús? El diablo. Él se encarga personalmente de las tareas importantes en contra de Dios y de la creación de Dios y de la obra de Dios en esta guerra espiritual. Y acerca de ese 25% que recibió a Cristo y que es sembrado cuando la iglesia está dormida, dice Mateo 13:25. Pero mientras dormían los obreros, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás nada más tiene que poner cizaña, que sembrar cizaña. Va a querer dividir al matrimonio, va a querer separar a la familia, va a querer dividir la iglesia, va a querer que usted se deprima, va a hacer lo posible para destruir nuestras vidas, porque estamos en una guerra espiritual. Tenemos que estar claros cuál es nuestro rol. En cuarto lugar, somos soldados. Somos soldados, hermano, ubíquese. Le dice Pablo a su discípulo Timoteo. 2 Timoteo 3:4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que nos tomó por soldado se llama Jesucristo. Y usted como soldado de Jesucristo lo que debe evitar a toda costa es enredarse en los negocios de la vida y estar en las filas, alineados en esta guerra espiritual, en esta batalla espiritual. Mientras más usted se enreda en los negocios de la vida, más se va apartando de Dios. Nos pasó en la cuarentena, nos pasó cuando no podíamos congregarnos, que teníamos escuela dominical, culto los domingos, teníamos culto los miércoles, teníamos escuela de obreros, un montón de actividades como iglesia, y estaba la iglesia cuchillo. Y llegó la cuarentena, nos dejamos de congregar, comenzamos a rellenar ese espacio vacío con las cosas del mundo, comenzamos a afanarnos, a desconfiar de la provisión de Dios, comenzamos a dudar de nuestra identidad cristiana y quedamos enredados en los negocios de la vida. Ojo, y ya van 5 años, 2025, ya es hora de que estemos nuevamente reclutados y en las filas. Así que mentalícese que somos soldados, dice 2 Timoteo 4:7-8. Y este no es un tema de que aquí los generales, los altos mandos mandan a los peones a la guerra. Pablo mandando a Timoteo para la guerra. Pero ¿qué dice Pablo de sí mismo? 2 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta batalla no te la estoy explicando, Timoteo, te lo estoy diciendo. Esta es una batalla. Tú eres soldado y yo he estado batallando todo este tiempo. Ahora yo me voy, quedas tú y para adelante. Esto nos lleva al quinto punto y vamos a ubicarnos nuevamente en Efesios, capítulo 6. Y dice la palabra de Dios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eres un soldado y tu fuerza está en Jesucristo. No salgas tú pensando que vas a batallar con tus propias fuerzas, porque tus fuerzas son humanas y esta guerra es una guerra completamente espiritual. Vestíos antes de salir, antes de cualquier cosa, every day, de la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque vamos a tener acechanzas todos los días del diablo, y para que tú puedas estar firme, vístete de esta armadura que te voy a dar. Por eso el mensaje es cómo puedo estar preparado para la guerra, para esta batalla, cómo estar preparado para la batalla. Necesito prepararme para la batalla. Y esa responsabilidad es de cada uno de los que estamos aquí. Prepárate, hermano mío, para la batalla,
Porque todos los días, cuando salgas de tu casa, vas a tener acechanzas del diablo. Usted sabe, en esta batalla espiritual, todas las cosas que pueden pasar para que usted no siga la voluntad de Dios. Usted sabe la cantidad de tentaciones que tienen los esposos en la calle semanalmente, todos los días, para que su matrimonio sea roto. Y así adulteramos, así fornicamos con el corazón. Entonces, sobresale nuestra naturaleza humana. Y usted es un pitufo, un cristiano amargadín. Y usted se pone bravo por todo. Y ahí se va a ir usted en sus enfermedades, le va a dar un derrame, le va a dar un infarto, nulo para el Señor. Va a dar más testimonio, las almas que pudo haber ganado, nulas para el Señor, y su testimonio queda manchado, ya usted sin sal queda insípido. Y así cuántas cosas más pasan en la semana. Me puse bravo con los hijos, me puse iracundo, se me fueron los hijos de la casa. Y no quiero ser como mi papá, que él decía que era cristiano en la iglesia, pero en la casa era otra historia. ¡Pum! Peleé con mi esposa, le dije al abogado, diferencias irreconciliables. Divorcio, matrimonio roto, la obra de Dios afectada, destruida. ¿Quién ganó? ¿Esposo o esposa? ¿A quién le ponemos en el marcador el punto? A Satanás. Satanás es el que está del otro lado. Y dice aquí la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sépalo. Su hermano aquí de la iglesia, sus hijos, su esposa, su esposo, el jefe de recursos humanos, su cliente, su proveedor. Ese no es su enemigo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el enemigo. Y prepárate con la armadura de Dios, porque todos los días van a haber acechanzas del diablo. Todos los días te va a atacar para que tú caigas y no vas a estar firme si no te vistes con la armadura de Dios.